Gloria a Dios. Vamos a estar ubicándonos, vamos a tener dos lecturas para iniciar. La primera va a ser en Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Y luego nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 11. Pero primero vamos a tener la lectura allí en Primera a los Corintios, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga me lo hace saber con un fuerte amén. Y leemos juntos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a repetir todos juntos ese verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer allí los primeros 10 versículos de ese capítulo 11 de Hebreos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Fíjense, hoy quiero hablar acerca del tema una fe anclada. Y a veces el hablar del tema de la fe, oye, es un gran compromiso. Siempre decimos los que pasamos por este lugar para enseñar que tratar cualquier tema acerca de la palabra es un compromiso, porque antes de nosotros poder ministrarles esa palabra a ustedes, esa palabra tiene que ministrar nuestro corazón. El corazón del que está hablando, del que está predicando, tiene que ser ministrado por esa palabra. Y hay momentos donde el Señor nos lleva a que tenemos que hablar de algún tema, pero en ese momento que el Señor nos dice, háblale de esto a la iglesia, quizás todavía
no hemos pasado por ese proceso de recibir esa palabra en nuestras propias vidas. Y es en medio de ese preparar, en medio de ese confrontarnos con la palabra de Dios donde somos ministrados. Y cuando somos ministrados por la palabra de Dios, a veces somos confrontados, a veces nos duele, a veces peleamos con Dios, pero al final de todo entendemos que lo que está escrito acá es para nuestro bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque al final de cuentas la palabra de Dios es la que es alimento para nuestras vidas. Entonces quiero hablarte del tema una fe anclada. ¿Por qué una fe anclada? Fíjense, todos tenemos fe. ¿Sí o no? Todos tenemos la fe, esa capacidad de creer en algo. Dice allí la palabra que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve. Nosotros podemos en algún momento estar convencidos y tener la certeza de que estamos esperando algo, aun cuando no lo vemos. Y decía allí la lectura que teníamos en 1 Corintios capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo, hablando a los corintios, en este capítulo específicamente, él les está diciendo: yo vine a ustedes con demostración de poder de Dios, con demostración de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. No vine con sabiduría humana, no vine con palabras de sabiduría humana, sino que vine solamente con el Espíritu Santo de Dios, para que vuestra fe no estuviese fundada, para que vuestra fe no estuviese anclada en palabras de sabiduría humana, sino que su fe estuviese anclada en el poder de Jesucristo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que nuestra fe, esa capacidad de creer que Dios ha puesto en ti y en mí, tiene que estar fundamentada en algo, es decir, tiene que estar anclada a algo. Y yo pensaba en esto, en la palabra anclar. Podemos decir que esa palabra viene de ancla. Las anclas, siempre que hablamos de la palabra ancla, la relacionamos ¿con qué? Con barcos, con embarcaciones. ¿Cuántos han visto un barco? ¿Cuántos han visto el ancla que tienen los barcos? Y qué interesante que cuando el barco quizás quiere detenerse en medio del océano, lo primero que hace el que está al mando de ese barco, ¿qué es? Anclar la nave. Dejar caer esa pieza que se llama ancla, que es una pieza bien pesada, hecha de hierro, que se desliza y va hasta el fondo del mar, y allí de alguna u otra manera hace que el barco permanezca en un lugar. Porque de lo contrario, si esa embarcación no está anclada, cuando comience a soplar el viento, cuando comience a moverse el mar, se corre el riesgo de que comience entonces a naufragar y vaya a la deriva. Por lo tanto, el que tiene una barca sabe que es muy importante tener una buena ancla. Asimismo, cuando la embarcación llega a un puerto, si esa embarcación no es anclada en el puerto, en tierra firme, se corre el riesgo de que cuando comience a soplar el viento y comience a bajar la marea y a moverse el mar, la embarcación se vaya y naufrague también. Entonces, fíjense lo importante que es tener un ancla en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos fe, pero es necesario que esa fe esté fundamentada y anclada correctamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A todos dice la palabra que nos ha sido dada una medida de fe. Esa capacidad de poder creer, esa capacidad de poner nuestra confianza en algo o en alguien, ha sido dada por Dios. Pero Dios espera que nosotros tomemos la decisión de anclarla en el lugar correcto. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener una fe anclada en el lugar y en la persona correcta.
Tenemos entonces en nosotros la capacidad de creer, la capacidad de confiar, la capacidad de esperar, de poner nuestra confianza en una palabra, de poner nuestra confianza en que estamos esperando algo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están esperando algo? Entonces, quiero hablarte de 3 cosas por las cuales es importante tener una fe anclada. Y número 1, una fe salvadora debe estar anclada en la obra redentora de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todos tenemos la capacidad de creer y la primera fe que nosotros desarrollamos en nuestras vidas cuando conocemos al Señor es la fe para salvación. ¿Cuántos han tenido fe para salvación? Dice la palabra que cuando nosotros activamos nuestra fe y creemos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, allí comienza a obrar en nuestras vidas la salvación. Porque estamos esperando algo, aun cuando no lo vemos con nuestros ojos físicos, en los ojos espirituales lo vemos con certeza. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versos 5 al 9. Yo se lo voy a leer. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de creer que Jesucristo es nuestro Salvador, por medio de creer que Jesucristo es el que nos va a levantar de entre los muertos, por medio de creer que conjuntamente con Cristo tenemos vida eterna y vida en abundancia. Ese es el ancla, ese es nuestro fundamento de nuestra fe para salvación. Y sabes, iglesia, es necesario de que tu fe salvadora esté anclada en esa verdad. Porque es muy común ver hoy en día personas que anclan su fe salvadora, su fe para creer que son salvos, en un lugar incorrecto, en un lugar que no es seguro. Porque es entonces cuando vemos personas que se convierten y dicen que son ahora servidores, son seguidores de Cristo, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando ven que alguien hizo algo que no es correcto de un hijo de Dios, entonces dicen: no, yo mejor me voy a desviar, yo mejor me voy porque mira lo que fulano hizo. A veces el testimonio de otros cristianos hace que la fe de algunas personas que no están bien fundamentadas decaigan y se vayan a la deriva. Es por eso que tú tienes que entender en esta mañana, en el nombre de Jesús, que quien ha pagado el precio de sangre por ti se llama Jesucristo. Que el que murió en la cruz del Calvario por ti se llama Jesucristo. Que el que resucitó de entre los muertos se llama Jesucristo. Que el que te ha señalado y ha determinado la salvación para ti se llama Jesucristo. Por lo tanto, tu fe para salvación no puede estar fundamentada en un pastor, no puede estar fundamentada en un líder, en los demás hermanos, no. Tu fe es personal, tu fe es tuya. Y cuando tú decides anclarla a esa roca segura que es Cristo Jesús, entonces pueden darte el mal testimonio que te den a tu alrededor. A lo mejor ves a tu familiar que dice ser cristiano, pero hace cosas que no deberían, que tú consideras que no son correctas. Pero como tú tienes tu fe anclada en Cristo Jesús, eso no te va a conmover a ti, porque tu roca, porque tu ancla es Cristo.
Y estamos viviendo en un tiempo donde no podemos permitirle al enemigo que utilice esas cosas a nuestro alrededor para desviarnos de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, tienes que tener una fe anclada en Cristo. No mires al hombre. Así como le decía Pablo a los Corintios, no pongas tu mirada en la sabiduría humana. No pongas tu mirada en lo que puede hacer el que está a tu alrededor. Pon tu mirada en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Gloria a Dios. Una fe anclada en medio de las pruebas. Qué tremendo esto, hermano. ¿Cuántos han atravesado pruebas en su vida? ¿Cuántos están atravesando una prueba en este momento en su vida? ¿Sabe? En medio de las dificultades, en medio de las tempestades que se puedan levantar, es necesario que nuestra vida tenga una fe anclada. Otra de las cosas que sucede mucho es que cuando vienen las pruebas, cuando se levantan los problemas, cuando se levantan las dificultades, si tu fe no fue anclada en Cristo Jesús, lo más probable es entonces que comiences a ir sin rumbo y te desvíes de lo que Dios ha determinado para ti. Tenemos que tener claro que las pruebas van a venir, no sabemos en qué momento. Tenemos que tener claro que mientras estemos en este mundo se van a levantar problemas, se van a levantar dificultades. Y a veces vamos a atravesar por situaciones en las cuales nos vamos a preguntar, pero Señor, ¿y qué pasó aquí? Porque a veces nuestra fe está anclada en Cristo, pero lo que estamos mirando a nuestro alrededor no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Y creo que la gran prueba que estamos atravesando hoy en día, la iglesia de Cristo en Venezuela, es esto. Porque estamos viendo a nuestro alrededor una tempestad grande que se está levantando. Estamos viendo a nuestro alrededor cosas que están sucediendo que nos afectan a nosotros. Y tú te preguntas, ¿y dónde está la palabra que el Señor me dio? No la veo en medio de la tormenta. ¿Dónde está la palabra que el Señor me dio en un momento para la iglesia, para la casa? Si el Señor ha dicho que viene para este tiempo el mayor avivamiento para la iglesia de Venezuela, pero tú miras a tu alrededor y lo que miras es una tormenta grande que se está levantando. Pero déjame decirte que si aún en medio de la tormenta tu barca está anclada en Cristo Jesús, no importa cómo vengan los vientos, no importa lo que se levante a tu alrededor, tu fe debe permanecer firme en lo que Cristo ha dicho que va a hacer. Y si lo que Dios ha determinado para este tiempo es que la iglesia experimente un avivamiento, que yo no creo que viene, yo creo que ya está. Aleluya, ¿cuántos creen que es así? Ese avivamiento ya ha comenzado, porque el fuego de Dios sigue moviéndose y sigue manifestándose en la iglesia de Venezuela. Porque cuando tú vienes y a pesar de que no tienes luz en tu casa, y a pesar de que quizás no tienes las mismas comodidades que tenías antes, y vienes aún así a la casa de Dios a alabarle, a glorificarle, a servirle, yo creo entonces de que estamos en medio de un avivamiento. Porque aun cuando las circunstancias son adversas a todo lo que la iglesia quiere emprender y quiera hacer en este tiempo, y tú ves que Dios sigue bendiciendo, y tú ves que la provisión de Dios está en tu vida, y tú ves que todos los días Dios te sorprende de una manera diferente, entonces yo creo que estamos en medio de un avivamiento. Y yo pensaba en esta frase, es una fe anclada en medio de las pruebas. Y por alguna razón me llevaba a pensar en Job. ¿Cuántos conocen a Job? Job le tocó atravesar un momento difícil en su vida, donde lo perdió todo, donde su fe, su confianza, su corazón estaban siendo llevados al extremo. Perdió lo que poseía,
perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su salud inclusive. Pero me llama la atención que en medio de su dolor, que en medio de su prueba, cuando nos vamos a Job capítulo 19 verso 25, él pudo hacer una declaración poderosa. Él pudo levantar su mirada al cielo y pudo decir: aún en medio de todo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oye, qué tremendo que en medio de la prueba, que en medio del dolor, que en medio de la aflicción que puedas estar pasando, tú te puedas levantar firme y decir: aun cuando veo las circunstancias que vienen contrarias, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el que me ha prometido las cosas grandes sigue viviendo. Él no se ha muerto, Él está vivo. ¡Aleluya! ¿Cuántos se pueden levantar en este día y decir: yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que mi Redentor vive. Porque el Dios en que tú y yo hemos creído, Él no está pasando por crisis. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y yo sé que las palabras que Él ha dicho, Él las va a cumplir en mi vida. No sé cuándo, no sé cómo, no sé de dónde va a venir, pero su palabra se va a cumplir. Y tu fe tiene que estar anclada en esa palabra que el Señor te ha dado. Porque si Él te dijo en un momento que te iba a llevar a las naciones, y vas a ser portador de buenas nuevas, y vas a predicar la palabra, y a lo mejor tú ves la circunstancia que estás viviendo y dices: pero ¿de dónde? ¿Pero y cómo será esto? Sigue anclando tu fe en esa palabra. Sigue anclando tu fe en esa palabra. Porque si Él te dijo en algún momento, te habló de que ibas a emprender grandes proyectos de ayuda social, sigue creyendo que Él que te dio la palabra no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel a sus promesas. Hemos podido experimentar en medio de todo la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya. Por eso en medio de la prueba que estás pasando, dile al Señor: Señor, yo quiero tener mi fe anclada en ti. Mi fe está anclada en ti, Señor. Ahora sucede algo maravilloso. Cuando vemos una embarcación que está en el medio del mar y está anclada al fondo, esa embarcación siempre va a estar allí, en el mismo lugar. Quizás se mueve unos centímetros, unos cuantos metros a derecha, a izquierda, al frente, atrás, pero siempre va a permanecer en el mismo lugar. Pero tu fe, la fe de tu embarcación como está anclada, es en Cristo. Es en Cristo. Es en Cristo. Como está anclada en Cristo, cuando Cristo quiera alarte y moverte y llevarte a un lugar seguro, Él lo va a hacer. Porque tú estás anclado es a Él. Y donde Él se mueva, tú vas. Si tú tienes una fe anclada en Cristo, donde Él se mueva, donde Él te ale, donde Él te lleve, allí es donde tú vas a ir. Y va a llegar el momento que si a Él le place y tirar de esa embarcación que es tu vida y llevarte a un lugar y que pases por esa prueba, Él lo va a hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero que tu fe no falle en ningún momento. Que no se te ocurra en ningún momento
echar tu ancla en otro lugar que no sea Cristo. Que no se te ocurra en ningún momento poner tu confianza en el hombre. Que no se te ocurra en ningún momento poner tu confianza en lo que ves. Que no se te ocurra en poner tu confianza en las circunstancias que estás viendo. Porque entonces allí sí vas a tener problemas. Tu fe debe estar anclada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Punto número 3. Hablamos primero de una fe salvadora anclada en Cristo Jesús. Número 2, una fe anclada en medio de las pruebas. Y el punto número 3, una fe anclada en la palabra correcta. Una fe anclada en la palabra correcta. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante esto de mantener una fe anclada en la palabra correcta. Y tomaba como ejemplo en Lucas capítulo 5, verso 1 al 10. Vamos a leerlo, le invito a buscarlo allí. Tiene como título de esa lectura La pesca milagrosa. Gloria a Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira, una cosa es tener la fe anclada en la palabra que te dio un hombre. Una cosa es tener tu fe anclada en tus propios pensamientos, en tu propia sabiduría, en lo que tú ves, en lo natural que tú puedes ver. Y otra cosa es tener una fe anclada en la palabra que te da Cristo. Lo que Simón le dice ahí, Señor, hemos estado toda la noche pescando. Hemos estado toda la noche intentando sacar peces. Hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos podido pescar de allí. Pero había algo diferente ahora, y es que Simón tenía una palabra dada por Cristo Jesús sobre su vida. Y yo te voy a decir, tú no puedes andar poniendo tu fe en cualquier cosa, en cualquier palabra que te dé cualquier persona, en cualquier circunstancia que tú veas a tu alrededor. Tú debes de poner tu fe, anclar tu fe en la palabra que te da vida. En el que la palabra que Dios te da a ti tiene el sello, tiene la certificación de que esa palabra se va a cumplir, que es fiel, que es verdadera. Quizás Simón pudo haber visto las circunstancias y dijo, bueno, pero es que hemos pasado toda la noche allí intentando pescar, lo hemos hecho una y otra vez. Y en su razonamiento humano no había manera de que fuese posible de que ahora hubiese algo diferente. Pero él decidió actuar en fe. Él dijo, lo he hecho a mi manera, he estado toda la noche trabajando, pero lo voy a volver a hacer ahora con mi fe anclada en una palabra que me da Cristo. Y todos sabemos lo que sucedió más adelante.
Dice que la embarcación, aquella red comenzó a llenarse de peces y era tanto lo que había que la embarcación se estaba hundiendo. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana que está creyendo en una palabra que le ha dado el maestro para su vida? Porque una cosa es que Dios diga que te va a sanar y otra cosa es que el médico diga que te va a sanar. ¿En dónde vas a anclar tú tu fe? ¿En lo que te dice Dios o en lo que te dice el médico? Una cosa es que el hombre diga que tiene la potestad para prosperarte en cualquier área de tu vida, pero otra cosa es que tú tengas una palabra de parte de Dios que te dice que te va a prosperar. Una cosa es que alguien, cualquiera te diga que Él es tu ayudador, que Él te va a ayudar en medio de tus adversidades. Y otra cosa es que el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te diga una palabra donde te dice que Él es tu protector. Tú no debes poner tu fe en cualquier palabra que te da el hombre. Tú debes poner tu fe en la palabra de Dios, en la palabra que Él habla a tu vida, que Él habla a tu corazón. Tu fe debe estar anclada allí. Y al principio teníamos una lectura allí en Hebreos capítulo 11, los primeros versículos. Y si usted continúa leyendo allí todo ese capítulo 11, se podrá dar cuenta que allí se nos habla de hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas recibieron una palabra de parte de Dios. Vemos a un Abraham que recibe una palabra y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel. Y dice que Abraham puso sus ojos allí en esa palabra y ciegamente creyó. Y ciegamente caminó a un lugar que no conocía. Ciegamente continuó a un lugar donde no se le había mostrado todavía. Simplemente él tenía una palabra. Por eso es que cuando hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, ten la confianza de moverte. Ten la confianza de avanzar. Cuando es Dios el que ha hablado a tu vida, Él va a respaldar esa palabra. Y aun cuando tú no veas a tu alrededor que las cosas salen como tú esperabas, tú estás caminando en una palabra que Dios te ha dado. Vemos a una mujer que era estéril, que ya por su avanzada edad no tenía la capacidad, biológicamente era imposible que pudiese concebir, que pudiese tener un hijo. Pero vemos como Sara, aun cuando en algún momento quizás titubeó, quizás se rió de la palabra que le estaba siendo dada, al final de cuentas ella creyó y se agarró de esa palabra. Porque la fe, lo que leíamos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo puedes ver. En el momento tú no lo puedes ver. En el momento no lo puedes percibir. Pero la fe es eso, anclarla a eso invisible que es la palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a anclar tu fe a lo invisible, entonces vas a traer, vas a comenzar a ver manifiesto las cosas visibles. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que hay un Dios. Es necesario que el que intente acercarse a Dios lo haga a través de su fe. Porque hay una bienaventuranza. Jesús mismo le dijo a Tomás: Tomás, por cuanto vistes creíste. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros hemos creído en un Cristo vivo. Aun cuando no estuvimos allí presentes cuando fue crucificado. Aun cuando no le vimos allí cuando resucitó y se le apareció a los discípulos, nosotros lo creemos.
Y sabes, cuando en un momento creímos, a pesar de que para el mundo era una locura, lo hicimos por fe. Y luego de que tomamos la decisión de creerle y actuar en fe, el Espíritu Santo de Dios se encargó entonces de traer convicción a nuestro espíritu de que en lo que hemos creído es una verdad. Y yo me pregunto, ¿cuántos tienen una fe anclada en Cristo en esta mañana? ¿Cuántos tienen una fe salvadora anclada en Cristo? ¿Cuántos tienen una fe anclada en una palabra que Dios ha dado a sus vidas? No desmayes, sigue adelante, porque el que te dio la promesa es fiel para cumplirla. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este día? Ponte de pie, iglesia. Quiero orar por ti.